Señores estudiantes de noveno, ¿cómo están? Vamos a trabajar historia de, noveno. Imagínense ustedes que nosotros en historia de noveno hasta ahora hemos visto lo básico. Hemos visto la diferenciación del tiempo, cómo se mide el tiempo, las formas de ver la historia, que la historia cíclica, que la historia lineal, que la historia ciclolineal, que un fenómeno que se llama panquecito, como Marty, no vuelvas en el tiempo, exactamente. Entre otros. Hemos trabajado también esas diferenciaciones que hay entre la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula y hemos tenido en cuenta todos esos elementos, ¿no? Aparte de eso, hemos trabajado con los primeros grandes historiadores clásicos que son Herodoto, Tucídides y Polibio. Pues Polibio, Tucídides, Herodoto, entre otros. Recuerden ustedes que Herodoto pues, me va a hablar de algo mucho más light, es muy descriptivo, muy fuerte, pero pues no es tan preciso al dato. Lo que sí hace Tucídides, que Tucídides coge y de una vez arranca ese dato y dato a dato me va a comentar absolutamente todo. Y finalizando con el señor Polibio, que dice pues ni para un lado ni para el otro, hagámosle por mi lado, que sintetiza los dos libros, que como tal esa sería una historia o pues la historia que nosotros tenemos ahorita. Posteriormente pues vamos a recordar que van a haber en la Edad Media ciertos historiadores. Pues uno que es el más representativo, que es el señor San Agustín. El señor San Agustín me va a escribir la ciudad de Dios y se escribe en torno de un manual para poder llegar al cielo. Entonces en la Edad Media la gente estaba fascinada con eso porque tenemos un manual, por fin vamos a ir al cielo y eso es muy importante. Posteriormente vamos a tener a los historiadores de la escuela de la escuela del Renacimiento, vamos a tener a los historiadores de la escuela moderna, pero hoy lo que quiero trabajar y lo que vamos a ver que es completamente diferente a lo que hemos estado trabajando es poder trabajar con los historiadores, ¿sí? Pero los historiadores modernos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, señores estudiantes de noveno, que para poder estudiar o para poder ver a los historiadores modernos o para poder entender la historia de Colombia en el siglo XX, tenemos que recalcar o tenemos que usar las nuevas técnicas históricas. Me explico. Nosotros nuestras guerras no son con espadas como era antes, entonces yo no puedo hacer historia por medio de elementos como los libros de Tucídides o los libros de Polibio, de Herodoto, de San Agustín, no. Yo tengo que hacerlo con teorías actuales y las teorías actuales son las que tenemos que trabajar en este periodo. Entonces vamos a trabajar la época colombiana, vamos a trabajar el siglo XX colombiano, que es muy diferente al siglo XX mundial y ese lo estamos trabajando en clases de sociales. Imagínense ustedes que el siglo XX colombiano es una locura, ¿sí? Entender el siglo XX de cualquier parte del mundo es una locura y más en América Latina, ¿sí? Porque, pues por ejemplo, los chilenos tuvieron dictaduras y los argentinos, los brasileños ni se diga, los peruanos tuvieron problemas, los bolivianos, pues pobrecitos, ¿sí? Nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y nosotros tenemos muchos problemas de tipo económico porque no sabemos cómo ingresar al mercado mundial y eso es lo que vamos a ir a trabajar, pero posterior. Antes tenemos que darles como la fundamentación de los deportistas. ¿Y cómo se define la fundamentación de los deportistas? Les voy a dar dos tipos de corrientes historiográficas con las que vamos a trabajar y que les van a poder permitir entender la historia y pues son las que trabajamos como tal en el colegio. Y son las siguientes. Vamos a trabajar la escuela francesa de los anales, ¿sí? Yo sé que suena chistoso, pero de una u otra manera así se llama. La escuela francesa de los anales o de los archivos está generada más o menos hacia el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, finalizando la segunda década, en el 29, imagínense ustedes. Esta escuela la fundan dos grandes personas, ¿no? Dos grandes historiadores, el señor Marc Bloch, ¿sí? Que escribe Los Reyes Taumaturgos, y el señor Lucien Lefebvre. Ellos se van a encargar de fundar la Escuela Francesa de los Anales. Esta escuela es muy importante, ¿por qué? Porque esta escuela es la base de la historia moderna, ¿sí? Muchos historiadores, gracias a este tipo de métodos, pudieron empezar a crear y hoy en día también es muy utilizada. Si ustedes se ponen a pensar, los
los historiadores también utilizan los libros de la escuela de los anales para poder elaborar sus propias investigaciones en historia. Pero yo no voy a trabajar con la primera generación de la escuela de los anales. Imagínense que yo voy a trabajar es con la segunda generación. ¿Por qué? Porque la segunda generación a mí me va a permitir entender tres elementos que son importantes dentro de la medición del tiempo histórico y son el trabajo que elabora el señor Fernand Braudel, ¿sí? El señor Fernand Braudel pues es una persona que crea un libro que se llama, bueno, unos tomos que se llama La historia del Mediterráneo, y lo que hace ahí el tipo es totalizar completamente la historia. El tipo creía en la historia total. Y la historia se puede dividir en tres fases gracias a Braudel, las duraciones de Braudel. Entonces vamos a tener una corta duración, una mediana duración y una larga duración. Pero algunos historiadores definen corta duración, larga duración y muy larga duración. Es lo mismo. La cosa es que ustedes tienen que tener pendiente todos estos detalles. Por ejemplo, la corta duración en un lado y en el otro es la misma, corta duración o pequeña duración, entre otras. Nos va a trabajar más o menos de periodos de meses hasta años, hasta la duración de un político, entre otros. Vamos a tener una larga duración o una mediana duración, es lo mismo, y ahí vamos a trabajar en esa mediana o larga duración, ¿sí? Se van a trabajar periodos como siglos, ¿sí? Entre otros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el siglo de las luces, vamos a tener periodos como fases dentro de la... dentro de... claro, el siglo de las independencias en América Latina, entre otros, que son elementos que se cuentan, por ejemplo, en siglos. Y por último vamos a tener la muy larga duración o la larga duración, ¿sí? Para que no se confundan, es lo mismo, la muy larga y la larga es lo mismo, ¿sí? Y esa va a ser de eras o de los grandes imperios. Entonces vamos a tener la Edad Media dentro de esa medición. Vamos de pronto a tener periodos como el Imperio Egipcio, de pronto vamos a tener las grandes civilizaciones del Mediterráneo, como Grecia, como Roma, entre otros, ¿ya? Entonces todo va a estar dividido por tres temporalidades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos definir esos fenómenos también dentro de un siglo, cogerlos y decir, no, pequeñito, medianito y larguito. Y eso es lo que nos va a permitir poder entender la historia de Colombia. Entonces recuerden, chicos, el tipo que se inventó eso se llamó Fernand Braudel porque el tipo pensaba que se puede generar una historia total. Y sí, si les alcanza vida, sí. Pero bueno. ¿Por qué? Porque la historia total tiene que tener todos los elementos, ¿no? La cultura, la economía, la política, la sociedad, entre otros. Bueno, otro elemento que vamos a trabajar y es muy importante es el utilitarismo inglés. El utilitarismo inglés, desde los ensayos de César Beccaria, que nace más o menos hacia 1600, 1700, vamos a encontrar esos ensayos, pues los ensayos de Beccaria. Vamos también posteriormente a encontrar estudios como por ejemplo los del padre del utilitarismo inglés, que se llama Jeremías Bentham o Jeremy Bentham, tipo muy importante y muy relativo. ¿Por qué? Porque él escribe un libro que se llama El Panóptico, ¿sí? Y él es muy consecuente porque tras de que hace o libros muy largos o libros muy cortos, me va a explicar el utilitarismo. Y otro padre del utilitarismo es el señor John Stuart Mill. Entonces imagínense que estos señores se van a encargar de generar la corriente utilitarista. ¿De qué trata esa vaina del utilitarismo, no? El utilitarismo es la forma de buscarle utilidad absolutamente a todo. Entonces yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en clase, no con ustedes, sino con pues los chicos de décimo del año pasado o los chicos de 11 este año, que les decía en qué se diferencia una cárcel, un hospital, un manicomio y el colegio, pues que toda la estructura es cubicular y se le busca tener una utilidad. El utilitarismo también se puede medir desde los edificios y también se puede medir desde ciertos elementos
que son prácticamente muy importantes dentro de la historia de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted no le puede encontrar utilidad a las hegemonías o no le puede encontrar utilidad a ciertos elementos de la historia colombiana, pues de una u otra manera usted no le va a encontrar utilidad a nada y pues la historia va a ser como líquida, como lo que propone este tipo Zygmunt Bauman. De ese no vamos a hablar, es muy posmoderno. Bueno, he sido claro hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que trabajar la escuela de los anales en su segunda generación con el tipo Brodel y vamos a trabajar la escuela utilitarista buscando la manera de poner un elemento muy importante. Muchos van a decir, ¿es importante el materialismo histórico? Sí, es importante el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque pues el materialismo es lo que me va a permitir darle los elementos del café posteriormente, ¿no? Pero, bueno, y es la base también de la historia moderna. Pero pues yo me pongo a pensar y el utilitarismo también es fundamental, ¿no? Porque necesitamos una corriente fría, vacía, para poder meter todo este sabor colombiano. Muchos historiadores dirían, ¿cuál sabor colombiano? Ni qué hijo de madres, estoy siendo impreciso. Pero la verdad es que es una buena forma de poder entender el transcurso de nuestra historia colombiana. Es así que nuestra historia colombiana se va a dividir en tres fases, un fenómeno de corta, de larga y de mediana duración, perdón, un fenómeno de corta, mediana y larga duración, para que entiendan mejor. Y vamos a tener un fenómeno de corta duración con una inclusión muy importante de Colombia y es el periodo liberal. ¿Sí? La hegemonía liberal. La hegemonía liberal me va a llegar más o menos alrededor de los que de inicios del siglo XX, más o menos hacia 1920 algo, la verdad. 22, ya me acordé. Más o menos hacia 1922 y va a terminar esa hegemonía liberal después de que lamentablemente pues matan a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces todo el mundo pues vamos a tener los gobiernos de Pumarejo, vamos a tener los gobiernos de Santos, pero Santos abuelito, entre otros. Vamos a tener un periodo de mediana duración. Ese periodo de mediana duración va a estar dirigido entre un conflicto, entre la regeneración en Colombia, el inicio de la prosperidad o la colonización antioqueña y finaliza más o menos hacia 1929-30 con el auge del café, con el auge cafetero, cuando nosotros pudimos incluir pues el café a nuestras exportaciones y vamos a tener un fenómeno de larga duración que también van a ser ahí en ese auge de la regeneración y va a terminar más o menos hacia 1990 en promedio hacia 1998-99 y va a terminar con los gobiernos de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ya teniendo en claro todo eso, entonces pues ustedes se van a dar cuenta posteriormente cómo se va a estar diferenciando todo este tipo de temas, ¿no? Bueno, imagínense aparte de eso que nosotros vamos a encontrar muchas historias con H minúscula y H mayúscula. Con H mayúscula tenemos la colonización antioqueña, eso es fijo, es fuerte, pero vamos a tener una historia con H minúscula que nosotros nos enorgullece muchísimo y es, bueno, dos historias como tal. Imagínense que nuestros papás en algún momento habrán escuchado la historia del presidente Marco Fidel Suárez. Presidente Marco Fidel Suárez, ellos decían, no, que pobrecito, que le tocaba subirse a las ventanas de los colegios para poder estudiar, ¿no? Y pues la verdad el presidente Marco Fidel Suárez no es que fuese tan pobre. Claro que el presidente Marco Fidel Suárez, el finadito presidente Marco Fidel Suárez, hizo grandes cosas, ¿no? Fundó la aviación, entre otros elementos. Y vamos a tener otra historia que es, por ejemplo, la de la guerra contra el Perú. Imagínense que nosotros, en esa guerra contra el Perú,
Supuestamente tenemos muchas batallas de la guerra contra el Perú y eso es totalmente falso. La guerra contra el Perú, las batallas de la guerra contra el Perú no son inexistentes. ¿En qué sentido? Hay una historia con H minúscula y decía lo siguiente, que nosotros en la guerra contra el Perú teníamos alrededor de unos 5 o 6 aviones, más o menos. Y nosotros todos los días pintábamos de color diferente el avión y lo que hacíamos era cambiarle las placas al avión y los mandábamos a sobrevolar Perú para que el gobierno peruano pensaba que nosotros tuviésemos una gran aviación, una gran infraestructura de aviación. Lamentablemente, pues eso es falso. Cuando nosotros vamos a la Amazonía a generar combate contra el Perú, mueran peruanos, pues los peruanos ya no estaban. Sí, ya se habían ido. Dijeron, no, con esto no nos metemos, nos pegan duro. Pero bueno, de todas maneras, son historias con H minúscula que es bueno contarlas porque la historia colombiana es supremamente diversa y más la del siglo XX. Entonces yo espero que tengan unas buenas bases de historia del siglo XIX de Colombia porque esta historia del siglo XX que vamos a ver es muy completa. Su trabajo, señores estudiantes, para esta clase de historia, aparte de ver el video, es estar muy pendientes del live porque les voy a dar el taller por medio del live. ¿Listo? Entonces espero que estén muy bien, espero que tengan ese internet afinadito para que mañana en nuestra clase podamos hacer el trabajo de la mejor manera. ¿Listo? Cuídense mucho, chicos, espero que estén muy bien. Dios los bendiga.